Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de los nervios de miembro inferior, haciendo un resumen de todo lo que corresponde a la inervación del miembro inferior y de algunas relaciones musculares y celdas importantes. Vamos a ver esta imagen en la cual nos habla acerca de la constitución del plexo lumbar y plexo sacro, que son los dos plexos que se van a encargar de proporcionar inervación al miembro inferior. Tenemos nosotros que las raíces ventrales, las raíces anteriores provenientes del primer nervio lumbar, del segundo nervio lumbar, del tercer nervio lumbar y del cuarto nervio lumbar, se van a reunir para formar este plexo, recibiendo una anastomosis proveniente del doceavo nervio intercostal y recibiendo también una anastomosis del quinto nervio lumbar, también denominado tronco lumbosacro. A partir de aquí, el plexo lumbar va a comenzar a originar sus ramas colaterales, de las cuales las primeras que se van a originar son provenientes del primer nervio lumbar, que corresponde a los nervios abdominogenitales mayor y menor, también llamados ilio hipogástrico e ilio inguinal, que son nervios que tienen una función motora sobre los músculos de la pared abdominal y una función sensitiva hacia los genitales externos que vamos a estudiar pues más adelante. Proveniente del segundo nervio lumbar encontramos nosotros dos nervios, el nervio femorocutáneo, llamado actualmente cutáneo femoral lateral, y el nervio genitocrural o genitofemoral. Estas dos ramas colaterales son las que vamos a poder nosotros observar en esta imagen, en la cual observamos sobre este lado el fascículo corporal del músculo psoas, que se va a originar en la cara lateral de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales de las vértebras lumbares. Y si nosotros lo retiramos, como lo vemos sobre de este lado, vamos a poder observar el fascículo posterior denominado costiforme, el cual va a tomar sus orígenes en las apófisis costiformes lumbares. Entre estos dos fascículos, el corporal y el costiforme, se van a encontrar las ramas que van a formar el plexo lumbar. Tenemos al primer nervio lumbar, que como mencionamos va a formar los dos nervios ilio hipogástrico e ilio inguinal o abdominogenitales, los cuales van a tener su emergencia de este espacio entre los dos fascículos del psoas por el borde lateral del mismo. Por arriba de ellos vemos nosotros al doceavo nervio intercostal, que habíamos comentado que va a proporcionar una anastomosis al primer nervio lumbar. Tenemos también nosotros aquí el segundo nervio lumbar, el cual va a originar dos ramos. Uno de ellos es el nervio cutáneo femoral lateral o femorocutáneo, que tiene su salida de este espacio del músculo psoas por su borde lateral, mientras que el nervio genitofemoral va a salir del espacio entre los dos fascículos del psoas, perforando su cara anterior. Estos detalles, si nosotros los observamos en esta imagen del libro de la Target, vamos a poder identificar el primer nervio lumbar con los dos nervios, ilio hipogástrico e ilio inguinal, originando ramas motoras hacia los músculos anchos del abdomen y ramos sensitivos que se van a introducir por el conducto inguinal y que se van a abrir hacia los genitales externos, observando también un ramo motor para el músculo recto anterior del abdomen. Observamos el segundo nervio lumbar, el cual origina el nervio femorocutáneo, el cual va a transcurrir por la fosa ilíaca interna, superficial al músculo ilíaco, mientras que el nervio genitofemoral perfora el músculo psoas y se dirige hacia adelante para terminar próximo al ligamento inguinal, que lo podemos observar aquí, en división en dos ramos, un ramo genital que se introduce al conducto inguinal y se abre hacia los genitales externos, a los cuales proporciona un ramo genital sensitivo, y el ramo motor viene caminando junto con la arteria ilíaca externa, y cuando ésta atraviesa el ligamento inguinal, pues el nervio se introduce al triángulo de Scarpa. Lo vamos a mencionar en un momento. Vemos al nervio cutáneo femoral lateral caminando por la pelvis verdadera y de igual forma llega al espacio comprendido entre las dos espinas ilíacas anteriores en una escotadura, mencionada como escotadura innominada, y el nervio atraviesa esta escotadura, perfora la fascia femoral y se dirige hacia la región femoral y hacia la región glútea.
Vemos nosotros el concepto de anatomía de Quirós, en el cual observamos cómo el nervio genitofemoral perfora la cara anterior del músculo psoas y se dirige hacia el ligamento inguinal, formando sus dos ramos, que es el ramo femoral, perdón, que entra a través del anillo femoral y perfora la fascia del triángulo de Scarpa, y el ramo genital, que se introduce al conducto inguinal y termina sobre los genitales externos. Mientras que, relacionado con el borde lateral del psoas, tenemos al nervio cutáneo femoral lateral, que camina superficial al músculo ilíaco y llega a la escotadura innominada, la atraviesa, perfora la fascia y se hace superficial. Vemos el concepto de néter igual, en el cual podemos nosotros hacer hincapié en una relación muy importante que toma el nervio genitofemoral cuando se entrecruza con el uréter, y pues esta relación es importante por la irradiación de los cólicos renoureterales hacia la zona genital, y observamos el borde lateral del psoas en el cual pues emerge el nervio cutáneo femoral lateral en dirección al borde anterior del coxal. Llegando aquí al borde anterior del coxal, recordamos nosotros que el ligamento inguinal desprende un pequeño tabique denominado cintilla iliopúbica o cintilla iliopectínea, que se inserta en una eminencia del borde anterior del coxal del mismo nombre, la cual va a separar el borde anterior del coxal en dos porciones. Una porción lateral, denominada también laguna muscular, en la cual va a deslizarse este músculo que se llama iliopsoas, en cuya fascia se va a encontrar el nervio femoral, que es una rama terminal del plexo lumbar, y observamos nosotros al nervio femorocutáneo o cutáneo femoral lateral entre las dos espinas ilíacas en la escotadura innominada, mientras que medial a este tabique, a esta cintilla iliopectínea, se encuentra el ramo femoral del nervio genitofemoral, acompañando a la arteria ilíaca externa, que al atravesar este anillo femoral se convierte en arteria femoral común, y medial a esta se encuentra la vena femoral común, un espacio celuloso cerrado por un tabique denominado septo crural dependiente de la fascia transversalis, y medialmente el ganglio de Cloquet o ganglio inguinal profundo. Es la mnemotecnia que vamos a estudiar nosotros como navel, nervio, arteria, vena, espacio y linfático, de los cuales pues mediales a la cintilla iliopectina se encuentra lo que conocemos como laguna vascular, que corresponde al anillo femoral, formado lateralmente por la cintilla iliopectínea, hacia adelante y hacia arriba por el ligamento inguinal, medialmente por este ligamento que se llama ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat, dependiente del ligamento inguinal, y su prolongación sobre la cresta pectínea, que marca el origen del músculo pectíneo, que sería el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper, formando este anillo crural o anillo femoral. Una vez que los nervios atraviesan estas regiones, pues vamos a poder identificar cómo el nervio cutáneo femoral lateral perfora la fascia y se divide en un ramo femoral que, como su nombre nos dice, termina proporcionando inervación sensitiva a la piel de la cara anterolateral del muslo, por eso se llama cutáneo femoral lateral, mientras que su ramo glúteo, perdón, se dirige hacia la región posterior para proporcionar inervación sensitiva a la región glútea, mientras que el nervio genitofemoral pues se encarga por medio de su ramo femoral, que ingresó por el anillo femoral, de inervar la piel del triángulo de Scarpa, y su ramo genital pues a los genitales externos. Tenemos que el segundo nervio lumbar, a través del nervio cutáneo femoral lateral, proporciona inervación sensitiva a la región glútea, a la piel de la cara anterolateral del muslo, a la piel del triángulo de Scarpa por el nervio genitofemoral y a la piel de los genitales externos. Regresamos al esquema del plexo lumbar, y vamos a poder identificar que los nervios segundo, tercero y cuarto lumbares se van a dividir en ramos posteriores y en ramos anteriores. Los ramos posteriores se van a unir y van a formar al nervio femoral, mientras que los ramos anteriores se unen y forman al nervio obturador. Del nervio femoral podemos identificar nosotros que es un nervio que se va a encontrar lateral al psoas, en relación con el borde lateral del psoas, entre este y el músculo ilíaco, y acompañando a estos dentro de su fascia
se desliza por el borde anterior del coxal y entonces ingresa al triángulo de Scarpa dentro de la fascia ilíaca del músculo ilíaco. Y al momento de entrar al triángulo de Scarpa, el nervio femoral pues va a originar sus ramas terminales. Sus ramas terminales las vamos a poder clasificar en 4 ramas. 2 ramos van a ser anteriores y 2 ramos van a ser posteriores. Pero antes de que origine sus ramas terminales, va a originar 2 nervios colaterales para inervar a los músculos del piso del triángulo de Scarpa, que sería el nervio para el músculo iliopsoas y nervio para el músculo pectíneo. Bien, entonces al llegar al triángulo de Scarpa origina sus 4 ramos terminales, 2 anteriores, anterolateral y anteromedial, denominados nervio músculo cutáneo, y 2 ramos posteriores, un posterolateral que es un nervio motor para el cuádriceps y un nervio posteromedial o sensitivo que es el nervio safeno. Del nervio músculo cutáneo externo, que corresponde a la división anterolateral, vamos a poder identificar nosotros que va a perforar al músculo sartorio, que sabemos que forma el límite lateral del triángulo de Scarpa y proporciona su inervación motora, y posteriormente perfora la fascia femoral, haciéndose superficial y proporcionando inervación sensitiva a la piel de la cara anterior del muslo. Va a formar lo que conocemos como nervios perforantes, que en este caso pues serían 2 nervios perforantes que se llaman así porque van a perforar al músculo sartorio, lo inervan y estos nervios terminan inervando la piel de la cara anterior y medial del muslo. Va a originar unos nervios accesorios, que son accesorios del safeno, que son 2 ramos, un superficial y uno profundo, que van a ser satélites, el superficial de la vena safena interna y el profundo satélite de la arteria femoral superficial, que como lo podemos observar nosotros aquí en la imagen del libro de la Target, identificamos a estos ramos superficial siguiendo a la vena safena y el ramo profundo siguiendo a la vena femoral superficial en el canal femoral a nivel del tercio medio del muslo y en el canal de Hunter a nivel del tercio distal. Tenemos entonces otro nervio que es el nervio músculo cutáneo interno. Es motor para 2 músculos, para el músculo pectíneo que ya había originado un ramo colateral, pues uno de sus ramos terminales origina un ramo para el músculo pectíneo que recordamos forma parte del piso del triángulo de Scarpa y proporciona un pequeño ramo para el primer aductor o aductor largo que forma el límite medial del triángulo de Scarpa. Va a originar también ramos sensitivos, los cuales perforan la fascia y terminan proporcionando inervación sensitiva a la piel de la cara anterior y medial del muslo, dejando una pequeña franja de piel a nivel de la cara medial del muslo que corresponde al territorio sensitivo del nervio obturador. Tenemos otro nervio que es el nervio del cuádriceps, que es un ramo motor, es posterolateral, y entonces ese nervio del cuádriceps, me voy a adelantar a una imagen para que lo identifiquemos, recordando que esta imagen es un corte transversal a nivel del muslo, en donde identificamos los músculos del cuádriceps, que sería el recto femoral, sería el vasto intermedio, sería el vasto medial y el vasto lateral. Entonces estos músculos responsables de la extensión de la articulación de la rodilla pues son inervados por el nervio del cuádriceps, que es una rama terminal del nervio femoral. Y tenemos por último este nervio que es posteromedial, que corresponde al nervio safeno. El nervio safeno es un nervio que tiene la característica de que perfora la fascia femoral y entonces termina dando 2 nervios. Un nervio que se llama nervio rotuliano o infrarrotuliano, que proporciona sensibilidad a la piel de la cara anteromedial de la rodilla, y un nervio que se llama nervio tibial cutáneo medial, que proporciona inervación sensitiva a la piel de la cara anteromedial de la pierna hasta el maleolo medial. Este nervio tibial cutáneo medial va acompañando en su trayecto a la vena safena magna, y pues recordando que la vena safena magna se va a originar por delante del maleolo medial y el nervio termina proporcionando su inervación sensitiva hasta el maleolo medial. Entonces podemos concluir que el nervio femoral es un nervio
cuyas ramas terminales, sus dos ramos anteriores son mixtas, son motoras para los músculos del triángulo de Scarpa, que sería el sartorio, el pectíneo y un ramito para el primer aductor, y son sensitivas para la piel de la cara anteromedial y superior del muslo. Su ramo posterolateral, que es el nervio del cuádriceps, es motor, y el nervio safeno es un nervio sensitivo cuyo territorio sensitivo se extiende desde la piel de la región rotuliana, cara medial de la región rotuliana, hasta la piel de la cara anteromedial de la pierna a nivel del malleolo medial. Eso sería lo que corresponde al nervio femoral. Entonces, si nosotros regresamos a la imagen del plexo, vamos a poder identificar que el ramo de división anterior de L2, L3 y L4 se van a reunir y van a formar un nervio que se va a llamar nervio obturador. Este nervio obturador origina su primer ramo, que es un nervio para un músculo pelvitrocanterio, el único músculo pelvitrocanterio que no es inervado por el plexo sacro, que sería el nervio para el obturador externo. Pero bueno, antes de hablar de sus ramos, vamos a poder identificar que el nervio obturador pues, se forma por la división anterior de L2, L3 y L4. Va a recorrer la pelvis verdadera por debajo de la línea arcuata o línea arqueada del coxal. Y entonces el nervio no va solo, va a ir acompañado de la arteria obturatriz, que es rama de la colateral intrapélvica de la arteria ilíaca interna, y venas obturatrices que atraviesan el canal subpubiano y van en dirección a la vena ilíaca interna. Van por debajo del estrecho superior de la pelvis, se dirigen hacia el canal subpubiano, el cual les permite salir de la pelvis, y entonces va a originar dos ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. Posterior va a originar el ramo que es para el músculo obturador externo. El nervio obturador empieza a originar ramos musculares motores para el primer aductor o aductor largo, que recordamos que forma el límite medial del triángulo de Scarpa y forma parte de la pared posterior del canal femoral. Proporciona inervación al músculo recto interno o gracil, que junto con el sartorio y el semitendinoso forman los músculos de la pata de ganso, insertos en el cóndilo medial de la tibia. Origina un ramo cutáneo que inerva la piel de la cara medial del muslo, que corresponde a la piel que no fue inervada por el nervio femoral, por los nervios musculocutáneos del femoral, y proporciona también una inervación motora, al músculo aductor corto, y por su ramo posterior origina otro nervio para el obturador externo, músculo pelvitrocanterio, un ramo articular para la articulación de la cadera y un nervio motor para el músculo aductor mayor o tercer aductor, el cual lo vamos a encontrar formando el canal femoral, el conducto de Hunter y el anillo del tercer aductor, que habíamos comentado nosotros que es importante porque el anillo del tercer aductor marca la terminación de la arteria femoral superficial y su continuación como arteria poplitea. Y entonces pues vemos nosotros como el nervio obturador es el nervio motor para los músculos de la celda medial del muslo. Si nosotros lo observamos desde un corte transversal, vamos a poder identificar los músculos, en este caso sería el aductor largo y el aductor magno, formando el límite posterior del canal femoral, y el gracil o recto interno, que junto con el sartorio, que es de la celda anterior, y el semitendinoso, que es de la celda posterior, van a formar los músculos de la pata de ganso. Ese sería lo que corresponde al nervio obturador. Y entonces esos serían los ramos colaterales y los ramos terminales del plexo lumbar. Cuando hablamos nosotros del plexo sacro, vamos a poder identificar que se va a formar por el quinto nervio lumbar, que sería el tronco lumbosacro, primer nervio sacro, segundo y tercer nervio sacro, cuya característica es que se van a encontrar el primer nervio sacro sobre el borde superior del músculo piramidal y el tercer nervio sacro sobre su borde inferior, quedando el segundo nervio sacro en la cara anterior del músculo piramidal o piriforme. Y bueno, lo podemos identificar en este corte sagital. Identificamos el quinto nervio lumbar, identificamos el primer nervio sacro relacionado con el borde superior del piramidal
el tercer nervio sacro relacionado con el borde inferior del piramidal y el segundo nervio sacro en relación con la cara anterior del músculo piramidal. Estos nervios tienden a converger a nivel de la escotadura ciática mayor y junto con el músculo piramidal salen de la pelvis por el foramen ciático mayor. Entonces, la convergencia de estas raíces nerviosas a nivel de la escotadura ciática mayor forma el único nervio terminal del plexo sacro que se va a llamar nervio ciático mayor. Eh, Los ramas colaterales que va a originar son, el primero de ellos es el nervio glúteo inferior que se va a originar de tronco lumbosacro, de S1 y de S2, el cual va a tener su salida de la pelvis por la porción infrapiriforme del foramen ciático mayor y se va a distribuir sobre el músculo glúteo mayor, que es extensor y rotador lateral de la articulación de la cadera, y por su inserción en el tracto iliotibial es extensor de la articulación de la rodilla. Es un nervio 100% motor. Tenemos también al nervio glúteo superior, que se origina de L5 y S1, los cuales van a tener su salida de la pelvis por la porción suprapiriforme del foramen ciático mayor y se va a distribuir sobre tres músculos, que sería el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Recordando que el músculo glúteo medio y el glúteo menor son abductores de la articulación de la cadera y sus fibras anteriores son rotadoras mediales y sus fibras posteriores son rotadoras laterales, y tomando como punto de fijo su inserción en el trocánter mayor, hace un movimiento de basculación de la pelvis, lo cual permite que la pelvis se mantenga en posición horizontal cuando hay una elevación del miembro pélvico del lado opuesto. Tenemos otro nervio que es el nervio del gemelo inferior, que es un nervio común del gemelo inferior y del cuadrado femoral, que se va a originar del tronco lumbosacro y de S1, el cual tiene su salida también por la porción infrapiriforme del foramen ciático mayor y es común para el músculo gemelo inferior y para el músculo cuadrado femoral. Recordamos que el cuadrado femoral y el gemelo inferior, junto con el obturador interno y el gemelo superior y el piramidal de la pelvis, son músculos pelvitrocanterios, cubiertos superficialmente por el glúteo mayor, atravesados por el nervio ciático mayor, a excepción del piramidal, y son relaciones posteriores de la articulación de la cadera, y de igual forma este grupo de músculos son rotadores laterales de la misma. Tenemos otro nervio común que se origina en el vértice del plexo sacro, que es el nervio para el gemelo superior y para el obturador interno, que también tiene su salida por la porción infrapiriforme del foramen ciático mayor y proporciona inervación al músculo gemelo superior y al obturador interno. Esas serían las ramas colaterales que vamos a estudiar del plexo sacro. Nos faltó mencionar el nervio del piramidal que se origina del segundo nervio sacro e inmediatamente posterior a su origen se profundiza en el músculo piramidal y lo inerva. Una vez que el nervio ciático se ha formado a nivel de la escotadura ciática mayor, vamos a ver nosotros que el nervio ciático, y aprovechando nosotros la imagen podemos identificar cómo entre el primer nervio sacro y el quinto nervio lumbar tiene su salida la arteria glútea superior, igual por la porción suprapiriforme del foramen ciático mayor, y la arteria glútea inferior atraviesa el espacio entre el segundo y tercer nervio sacro y tiene su salida por la porción infrapiriforme del foramen ciático mayor, recordando que la arteria glútea inferior se va a originar de un tronco común con la arteria pudenda interna y estas tres arterias son ramas de la arteria ilíaca interna. Entonces el nervio ciático mayor sale por la porción infrapiriforme del foramen ciático mayor y vamos a identificar que en su trayecto va a estar cubierto superficialmente por el glúteo mayor y en profundidad va cruzando los músculos pelvitrocanterios hasta alcanzar el canal isquiotrocantereo formado por la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor y sale de la región glútea por este canal e ingresa a la celda posterior del muslo, en donde comienza a originar ramas motoras que van a proporcionar inervación
a los músculos isquiotibiales, que sería al bíceps femoral, con su cabeza larga y su cabeza corta, al semitendinoso y al semimembranoso, que hacia el tercio distal del muslo van a diverger y van a contribuir a formar el límite superior del hueco popliteo. Aprovechando nosotros la imagen, identificamos nosotros cómo existen estas arterias perforantes, que son ramas de la arteria femoral profunda y que se encargan de vascularizar al muslo, e identificamos al anillo del tercer aductor, en los cuales la arteria femoral superficial recibe el nombre ya de arteria poplitea y la vena poplitea cambia de nombre hacia vena femoral superficial en dirección al conducto de Hunter. ¿Qué va a pasar con el nervio ciático al llegar al vértice del hueco popliteo? Se va a dividir, va a formar un nervio que se llama nervio ciático popliteo externo o nervio peroneo común, siguiendo al tendón del músculo bíceps femoral hacia la cabeza del peroné, y el ciático popliteo interno o nervio tibial, que junto con los vasos popliteos van a formar el eje vasculonervioso popliteo. Esta zona poplitea va a estar limitada hacia abajo por las dos cabezas de los músculos gastrocnemios y pues le van a dar la forma de un rombo. Un detalle importante que identificamos es cómo la vena safena parva o safena externa perfora la fascia, acompañada del nervio cutáneo sural medial, rama del nervio peroneo común, y, termina drenando sobre la vena poplitea. ¿Qué va a pasar entonces con estos nervios? Bueno, antes de que ocurra la división, identificamos al nervio ciático en la celda posterior del muslo, inervando las dos cabezas del bíceps, al músculo semitendinoso y al músculo semimembranoso. Identificamos, haciendo la corrección, el nervio cutáneo sural medial o safeno, cutáneo sural medial, va a ser originado del nervio tibial o ciático popliteo interno. Hago la corrección. Aquí va acompañado de la vena safena parva, que va en dirección a la vena poplitea para terminar en ella. ¿Qué va a pasar con el nervio ciático mayor entonces? Termina por división en ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. Tenemos entonces que el nervio peroneo común o ciático popliteo externo perfora la fascia e ingresa a la celda lateral de la pierna, y aquí se va a acomodar en un túnel en forma de T que se encuentra entre las cabezas de origen de los músculos del músculo peroneo largo, su cabeza superior originada en la cara posterolateral de la cabeza del peroné, y sus dos cabezas anterior y posterior originadas en los bordes anterior y lateral del peroné respectivamente. Y entonces el nervio peroneo común termina por división en un nervio que se llama peroneo superficial, que continúa en la celda lateral de la pierna, y el peroneo profundo, que perfora el tabique intermuscular anterolateral de la pierna para dirigirse hacia la región anterior. Entonces, si nosotros observamos la imagen del corte superior, corte transversal a nivel del tercio superior de la pierna, identificamos al peroneo superficial en la celda lateral de la pierna, inervando al músculo peroneo largo y peroneo corto, y al nervio peroneo profundo, o también llamado tibial anterior, acompañado por este paquete vascular, que es la arteria tibial anterior y las venas tibiales anteriores, en la celda anterior de la pierna. Aquí el nervio peroneo superficial, si nos vamos a la siguiente imagen, perfora la fascia y se hace superficial, y al momento de hacerse superficial pues ya proporcionó inervación a los dos músculos peroneos, y entonces el nervio peroneo superficial, ya superficial a la fascia, va a terminar por división. Va a proporcionar un ramo medial, el cual se va a trifurcar, formando un ramo colateral interno para el hallux. Va a formar un segundo ramo que recorre el primer espacio interóseo, y al llegar a la raíz de los dedos se va a dividir, formando un ramo colateral para el hallux y un colateral medial para el segundo dedo, y un tercer ramo que recorre el segundo espacio interóseo, y al llegar a la raíz de los dedos proporciona inervación, formando las colaterales lateral del segundo dedo y la colateral medial del tercer dedo. Mientras que este ramo lateral recorre el tercer espacio, y al llegar a la raíz de los dedos se divide,
en un ramo colateral lateral para el tercer dedo y un ramo colateral medial para el cuarto dedo, de tal forma que el nervio peroneo superficial proporciona inervación al hallux, al segundo dedo, al tercer dedo y a parte del cuarto dedo. Ese sería el territorio sensitivo del nervio peroneo superficial, el cual pues podemos identificar nosotros que es un nervio mixto, motor para los músculos de la celda lateral de la pierna y el tercer peroneo, que está en la celda anterior, y sensitivo para los que forman los nervios colaterales de los 4 o 3 del 3 y medio dedos. Proporciona también un ramito lateral que se llama ramo maleolar lateral, que va a proporcionar inervación sensitiva al maleolo lateral. ¿Qué pasa con el nervio? ¿Qué pasa con el nervio peroneo profundo? Pues vemos que va a estar situado en la celda anterior de la pierna, inervando al músculo tibial anterior, inervando al músculo extensor largo de los dedos, inervando el músculo extensor del hallux y aquí en el corte a nivel de la sindesmosis tibio-peronea, pues pasa profundo al retináculo extensor, eh, proporcionando inervación, como lo vemos aquí nosotros, un ramito lateral para el músculo pedio y para un ramos articulares para el tarso anterior y un ramo sensitivo que recorre el primer espacio interóseo y termina proporcionando inervación sensitiva al primer espacio interóseo, como lo vemos aquí. Entonces, esos serían los ramos que va a originar el nervio peroneo profundo, el ramito que es para el primer espacio y es sensitivo, que ya mencionamos, y un ramo lateral para el músculo pedio y un ramo articular. Nos vamos con el nervio ciático popliteo interno, el cual va a comenzar a originar ramas que son nervios superiores para los músculos gastrocnemios, ramos superiores para el sóleo y para el músculo popliteo y para este músculo pequeñito que se llama plantar delgado. Ese nervio ciático popliteo interno o nervio tibial va a atravesar la arcada del sóleo. Vean aquí en la imagen del néter cómo va a originar ramos para el plantar delgado, para las dos cabezas de los gastrocnemios, para el músculo popliteo y un ramo superior para el sóleo. Atraviesa el arco fibroso del sóleo y entonces cambia de nombre a nervio tibial posterior, el cual va a proporcionar ramos sensitivos, perdón, ramos motores para el músculo sóleo, para los músculos gastrocnemios, que son los ramos, los nervios inferiores, y posteriormente de ingresar a la celda posterior de la pierna, pues proporciona inervación al músculo tibial posterior, al flexor largo de los dedos, al flexor del hallux, y bueno, aquí están los músculos que forman el tríceps sural y el plantar delgado. Aquí se separa el paquete vasculonervioso, que corresponde a la arteria peronea y a las venas peroneas, y a la arteria tibial posterior y a las venas tibiales posteriores, recordando que estas dos arterias se originan del tronco tibio peroneo, que es continuación de la arteria poplitea, a nivel de la arcada del sóleo, pues forma el tronco tibio peroneo que se divide y forma estas dos arterias, y por inversa las dos venas tibiales posteriores y las dos venas peroneas se van a unir y van a formar un tronco venoso tibio peroneo. Entonces aquí el nervio tibial posterior se va con la arteria tibial posterior y sus venas y los músculos profundos, tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor del hallux, a un espacio que se llama canal retromaleolar medial, ubicado por detrás del maleolo medial y del tendón de Aquiles, acompañado de los músculos profundos que se revisten de vainas sinoviales y de la arteria tibial posterior, los cuales entran por este canal retromaleolar al túnel del tarso, formado lateralmente por la cara medial del calcáneo y lateralmente por el calcáneo y medialmente por el retináculo flexor, los cuales al momento de salir de este túnel del tarso, la arteria y el nervio tibial posterior terminan por división y forman los vasos y nervios plantares que se van hacia la planta del pie. Entonces, el nervio tibial posterior termina por división en un nervio plantar medial y un nervio plantar lateral, los cuales vamos a hacer analogía con los nervios del miembro superior, que en este caso sería el nervio mediano y el nervio cubital. Entonces,
su función motora corresponde a como sigue. De los músculos del primer plano de la planta del pie, recordando que son 4 planos, el primer plano está formado por el abductor del hallux, que es como si fuera el abductor del pulgar. Tenemos al abductor del quinto dedo, que sería el abductor del meñique, y el flexor plantar corto, que sería como el flexor superficial de los dedos. Entonces el abductor del hallux y el flexor plantar corto eh, serían inervados por el nervio plantar medial, que en el miembro superior el abductor del pulgar y el flexor superficial de los dedos son inervados por el nervio mediano, y el abductor del quinto dedo es inervado por el nervio plantar lateral, que el abductor del meñique en el miembro superior es inervado por el cubital. ¿Cómo sé que es el flexor análogo al flexor superficial de los dedos? Porque si yo me voy a la extremidad distal, voy a ver que el tendón del flexor plantar corto termina por división en 2 tendones que se insertan en los bordes laterales de la falange media, actuando como el tendón perforado. Si yo quito los músculos del primer plano y veo los del segundo plano, uno de ellos es el músculo cuadrado de Silvio, que tiene sus inserciones en el tendón del flexor largo de los dedos, que sería en el miembro superior el flexor profundo de los dedos. Y entonces yo recuerdo que el flexor profundo de los dedos en el miembro superior es inervado por nervio mediano y cubital. Bueno, pues el flexor, el cuadrado de Silvio, cuadrado carnoso de Silvio, como se inserta en el flexor largo de los dedos, pues actuaría como un flexor profundo y entonces es inervado por el nervio plantar medial y nervio plantar lateral. Siguiendo con las analogías del miembro superior, el flexor largo de los dedos en el miembro superior tenía anexos a estos músculos que son umbricales, igual el flexor largo de los dedos, que está actuando como el tendón perforado insertándose en la base de la falange distal, tiene los músculos interóseos, perdón, lumbricales. Sería primero y segundo lumbrical. En el miembro superior son inervados por el mediano, en el miembro inferior son inervados por el nervio plantar medial, y tercero y cuarto lumbrical, en el miembro superior son inervados por el cubital, en el miembro inferior son inervados por el nervio plantar lateral. Nos vamos con el músculo del tercer plano, que en el miembro superior sería el flexor corto del pulgar, que aquí es el flexor corto del hallux. En el miembro superior son 2 cabezas, superficial y profunda. En el miembro inferior es cabeza medial y cabeza lateral. Miembro superior tiene doble inervación, cabeza superficial por el mediano, aquí sería cabeza medial por el plantar medial, y cabeza profunda, miembro superior, por el cubital, aquí sería cabeza lateral por el nervio plantar lateral. Tenemos al aductor del hallux, que en el miembro superior es el abductor del pulgar, aductor, perdón, del pulgar, inervado por el cubital. Aquí en el miembro inferior es inervado por el nervio plantar lateral. Y los músculos flexor corto del quinto dedo y oponente del quinto dedo son inervados por el nervio plantar lateral, que en el miembro superior corresponde al nervio cubital. Y por último identificamos a los músculos interóseos, que son los interóseos dorsales y plantares, que en el miembro superior son inervados todos por el nervio cubital, en el miembro inferior son inervados todos por el nervio plantar lateral. Haciendo entonces las analogías, correspondería al nervio plantar medial, correspondería al nervio mediano, y el plantar lateral correspondería al nervio cubital. Vamos con la inervación sensitiva. Entonces, nervio plantar medial viene y origina estos ramos, uno de los cuales forma un ramo sensitivo colateral plantar medial para el hallux. Forma un ramo que recorre el primer espacio interóseo y se divide formando un ramo colateral lateral para el hallux y un ramo colateral medial para el segundo dedo. Viene un tercer ramo que recorre el segundo espacio interóseo y proporciona ramos colaterales, un ramo colateral lateral para el segundo dedo y un ramo colateral medial para el tercer dedo, y este ramo lateral que recorre el tercer espacio y al llegar a la raíz de los dedos pues forma ramos colaterales, un colateral lateral para el tercer dedo y un colateral medial para el cuarto dedo, y quedando la inervación así. El territorio del nervio plantar medial corresponde a 1, 2, 3 y medio dedos, que si lo comparamos con el miembro superior corresponde a la inervación sensitiva del nervio mediano, mientras que la rama superficial del nervio plantar lateral viene y se divide
formando un ramo colateral lateral para el quinto dedo y un ramo colateral medial que recorre el cuarto espacio interóseo y se divide, proporcionando un ramo sensitivo, que es un ramo colateral medial para el quinto dedo y un ramo colateral lateral para el cuarto dedo, que si recordamos el miembro superior, pues corresponde a la inervación, al territorio sensitivo del nervio cubital. Recordamos nervio mediano, inerva 3 dedos y medio, y nervio cubital inerva 1 dedo y medio. Sería el territorio sensitivo de los nervios plantares y los ramos terminales del plexo, del plexo sacro. Nos faltaría nada más comentar un nervio que es el nervio cutáneo posterior del muslo, que también es rama colateral del plexo sacro, que aunque no esté esquematizado aquí, pues se va a originar de los 3 primeros nervios sacros. Tiene su salida de la pelvis por la escotadura ciática mayor, por el foramen infrapiriforme, y este nervio cutáneo posterior del muslo, también llamado ciático menor, atraviesa el canal isquiotrocanterio y comienza a originar unos ramos perineales, los cuales se dirigen hacia la región perineal, al pliegue glúteo femoral y proporciona inervación a esta región perineal, que va a corresponder a la inervación proveniente de los nervios clúneos, que serían los nervios clúneos inferiores, o ramas perineales del nervio cutáneo posterior del muslo. Y aprovechamos la imagen para que identifiquemos el territorio del nervio cutáneo femoral lateral a través de su ramo glúteo, que se va a proporcionar sensibilidad a la región glútea. Los restos de los nervios clúneos corresponden a nervios lumbares y sacros, raíces posteriores, que también contribuyen a inervar la piel de la región glútea. Este nervio, después de originar estos ramos perineales que forman los nervios clúneos inferiores que acabamos de mencionar, perfora la fascia femoral y comienza a proporcionar inervación sensitiva a la piel de la cara posterior del muslo, y termina proporcionando inervación a la piel del hueco popliteo. ¿Sí? Bueno, esto sería un resumen de la inervación del miembro inferior. Espero que sea de utilidad para ustedes y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.